El día de hoy vas a descubrir 10 secretos prohibidos de la historia, que nadie ha logrado explicar. Casos reales que han desconcertado a expertos durante siglos. Y que, hasta el día de hoy, siguen sin una respuesta clara. Pero antes de comenzar, hay algo que debes entender. La historia que te enseñaron no es toda la verdad. A lo largo del tiempo, han existido descubrimientos, eventos y objetos que simplemente no encajan con lo que creemos saber. Civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro. Construcciones imposibles para su época. Y conocimientos que parecen demasiado adelantados a su tiempo. La historia está llena de vacíos. De momentos que no tienen una explicación clara. Y lo más inquietante es que muchos de ellos han sido ignorados. A lo largo de los siglos, algunos descubrimientos han sido considerados demasiado peligrosos para ser divulgados. Documentos que desaparecieron. Investigaciones que fueron canceladas. Información que nunca llegó al público. No porque no fuera importante, sino porque podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Y eso deja una pregunta inquietante. ¿Qué cosas no quieren que sepamos? Existen fenómenos que no pueden explicarse con la ciencia actual. Eventos que desafían la lógica. Y que dejan más preguntas que respuestas. Algunos ocurrieron hace siglos. Otros siguen ocurriendo hoy. Pero todos tienen algo en común. Nadie ha logrado entenderlos por completo. Hoy vas a conocer algunos de los casos más extraños y desconcertantes jamás registrados. Secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser descubiertos. Historias reales, documentadas, pero sin una explicación clara. Estos son 10 secretos prohibidos de la historia que nadie logra explicar. Existe un libro que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Un manuscrito antiguo, lleno de símbolos que nadie ha logrado entender. Desde el momento en que fue descubierto, los expertos supieron que no era un libro común. Porque el idioma en el que está escrito simplemente no existe. Sus páginas están llenas de ilustraciones extrañas. Plantas que no coinciden con ninguna especie conocida. Diagramas complejos. Y símbolos repetitivos que parecen tener sentido. No es un texto aleatorio. Todo indica que alguien lo escribió con una intención muy clara. Pero nadie sabe cuál. Durante décadas, algunos de los mejores criptógrafos del mundo intentaron descifrarlo. Expertos en códigos. Lingüistas. Incluso especialistas que trabajaron en guerras descifrando mensajes secretos. Todos intentaron encontrar un patrón. Una clave. Algo que les diera una pista. Pero todos llegaron al mismo resultado. No pudieron entenderlo. Con la llegada de la inteligencia artificial, muchos pensaron que el misterio finalmente sería resuelto. Algoritmos avanzados analizaron el texto, buscando estructuras, repeticiones, significados ocultos. Pero incluso la tecnología más avanzada falló. El manuscrito sigue siendo un enigma total. Como si estuviera diseñado para no ser comprendido. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque si realmente contiene información, entonces alguien, en algún momento, entendió su contenido. Pero hoy, ese conocimiento está completamente fuera de nuestro alcance. Y después de más de 600 años, el manuscrito Voynich sigue guardando su secreto. En el fondo del mar Mediterráneo, un grupo de buzos encontró algo que parecía insignificante. Un objeto cubierto de óxido, lleno de engranajes, aparentemente destruido por el paso del tiempo. Pero al analizarlo más de cerca, descubrieron algo imposible. No era un simple objeto antiguo. Era una máquina. Este artefacto era capaz de predecir eclipses, seguir los ciclos de la luna, e incluso calcular posiciones planetarias. Funcionaba con una precisión sorprendente. Como una especie de computadora primitiva. Cada engranaje tenía un propósito. Cada movimiento estaba perfectamente calculado. Era una tecnología increíblemente avanzada, pero hay un problema que nadie ha logrado explicar. Este mecanismo fue creado hace más de 2000 años. En esa época, la humanidad no tenía el conocimiento ni las herramientas para construir algo así. No debería existir. Entonces surgen teorías inquietantes. Algunos creen que es evidencia de un conocimiento perdido. Una tecnología que desapareció con el tiempo. Otros piensan que existieron civilizaciones mucho más avanzadas de lo que creemos. Y que algo borró ese conocimiento de la historia, porque si una máquina así existió hace miles de años, entonces nuestra comprensión del pasado podría estar completamente equivocada. Y tal vez, no sabemos realmente de dónde venimos. El mecanismo de Anticitera no solo es un misterio. Es una pregunta sin respuesta. En el desierto de Perú, existen figuras gigantes grabadas sobre la tierra. Formas de animales. Líneas perfectas. Y símbolos que se extienden por kilómetros. A simple vista, desde el suelo, es imposible entender lo que representan. Pero desde el cielo, revelan algo increíble. Las líneas de Nazca fueron creadas hace más de 1500 años. Con una precisión sorprendente. Líneas rectas que se mantienen perfectas durante kilómetros.
Figuras enormes que solo pueden apreciarse completamente desde grandes alturas. Como si hubieran sido diseñadas para ser vistas desde el cielo, pero hay un problema difícil de ignorar. En esa época, los humanos no tenían forma de volar. No existían globos, ni tecnología aérea, ni nada que permitiera ver estas figuras desde arriba. Entonces, ¿cómo sabían lo que estaban dibujando? Algunos creen que están relacionadas con la astronomía. Otros piensan que eran caminos ceremoniales o rituales antiguos. Pero hay teorías mucho más inquietantes, que sugieren que podrían haber sido señales para algo o alguien en el cielo, porque si realmente fueron hechas para ser vistas desde arriba, entonces alguien debía estar observándolas. Y eso abre una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Para quién fueron creadas realmente las líneas de Nazca? En 1587, un grupo de colonos ingleses llegó a una isla en lo que hoy es Estados Unidos. Buscaban establecer un nuevo comienzo, una comunidad lejos de su tierra natal. Construyeron casas, organizaron el asentamiento. Y todo parecía avanzar con normalidad. Pero lo que ocurrió después se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia. 3 años después, cuando una expedición regresó al lugar, no encontraron a nadie. Las casas seguían en pie. Los objetos estaban allí. Pero no había señales de vida. No había cuerpos. No había restos de lucha. No había indicios de violencia. Era como si todos hubieran desaparecido. Sin dejar rastro, solo encontraron una pista. Una palabra tallada en un árbol. Y también en una estructura cercana. Decía, Croatoan. Pero nadie sabía exactamente qué significaba. Ni a dónde habían ido. Se han propuesto muchas teorías. Algunos creen que se integraron con tribus indígenas. Otros que fueron atacados. Pero ninguna explicación encaja completamente con lo ocurrido. Porque no hay evidencia clara. No hay respuestas definitivas. Más de 100 personas desaparecieron. Sin dejar rastro. Sin señales. Sin explicación. Sin una conclusión real. Y hasta el día de hoy, el destino de la colonia Roanoke sigue siendo un misterio. Como si nunca hubieran estado allí, en una pequeña cascada en Nueva York. Existe algo que parece imposible. Detrás del agua, oculto entre las rocas, hay una llama que nunca se apaga. No importa si llueve, si el agua cae con fuerza, o si el clima cambia. La llama sigue ahí. Encendida. Constante. A simple vista, parece desafiar completamente las leyes de la naturaleza. El agua cae directamente sobre el fuego. Pero no lo apaga. Es una escena extraña. Casi surreal. Como si dos elementos opuestos coexistieran sin afectarse. Algo que no debería ser posible. Pero lo es. Los científicos han intentado explicarlo. Dicen que se trata de gas natural que se filtra desde el interior de la Tierra. Y que al entrar en contacto con una chispa, mantiene la llama encendida. Pero incluso con esa explicación, hay detalles que no encajan del todo, porque este tipo de fenómeno es extremadamente raro. Y las condiciones necesarias para que ocurra son muy específicas. Algunos creen que podría tratarse de algo más que un simple escape de gas. Algo que aún no comprendemos completamente. Una llama que arde sin detenerse. Oculta tras una cascada. Un fenómeno que parece desafiar lo que creemos saber sobre la naturaleza. Y aunque tiene una explicación, no termina de convencer a todos. Porque hay cosas que simplemente no encajan. En la costa de Perú, se encontraron restos humanos que no se parecen a nada conocido. Cráneos extremadamente alargados. Con formas que desafían la anatomía normal. A simple vista, parecen deformaciones. Pero al analizarlos más de cerca, la historia cambia. Porque no son como los cráneos humanos comunes. Durante años, se pensó que estas formas eran resultado de prácticas culturales. Como la deformación craneal intencional. Pero algunos de estos cráneos presentan características que no coinciden con esa explicación. Su estructura es diferente. Más grande. Más compleja. Estudios más recientes han analizado su ADN. Buscando respuestas. Y los resultados han generado más preguntas que certezas. Algunos datos sugieren diferencias genéticas que no encajan completamente con la población humana conocida. Lo que ha llevado a nuevas teorías. Mucho más inquietantes. Algunos investigadores creen que podrían pertenecer a un grupo humano desconocido. O incluso a una rama evolutiva diferente. Otros van más allá. Y plantean teorías que desafían todo lo que sabemos. Ideas que, aunque polémicas, siguen sin poder descartarse por completo, porque si estos cráneos no son completamente humanos, entonces la historia de nuestra especie podría no ser tan simple como creemos. Y tal vez, no somos los únicos que han habitado este mundo. Los cráneos de Paracas siguen siendo un enigma, que aún no tiene respuesta. En 1959, un grupo de 9 excursionistas se adentró en las montañas de los Urales, en Rusia. Eran jóvenes, experimentados. Y estaban preparados para una travesía difícil. Pero algo ocurrió durante la noche.
Algo tan extraño, que hasta hoy nadie ha podido explicarlo. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron la escena congelada en el tiempo, la tienda estaba rasgada. Desde adentro. Como si hubieran salido desesperadamente. En medio de la noche. Lo más inquietante es que huyeron sin ropa adecuada. Descalzos. En temperaturas extremas. Algo los hizo escapar. Sin pensar, sus huellas fueron encontradas alejándose del campamento. Pero no indicaban lucha. Ni persecución. Simplemente caminaron. Como si intentaran escapar de algo invisible. Uno a uno. Fueron encontrados sin vida, algunos murieron por hipotermia. Pero otros presentaban lesiones imposibles. Fracturas internas graves. Como si hubieran sufrido un impacto extremo. Pero sin heridas externas visibles. Y aún más extraño. Algunos cuerpos tenían rastros de radiación. Se han propuesto muchas teorías. Avalanchas, experimentos militares, fenómenos naturales. Pero ninguna logra explicar todos los detalles. Porque algo ocurrió esa noche. Algo que los hizo huir sin mirar atrás. Y hasta hoy. El incidente Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. Hace más de 2000 años. Existió un lugar que reunía el conocimiento del mundo. La Biblioteca de Alejandría era considerada el centro intelectual más importante de la antigüedad. Allí se almacenaban miles de textos. Conocimientos de ciencia, filosofía, medicina y astronomía. Era, en esencia, la mayor acumulación de saber jamás creada hasta ese momento. Se dice que en sus estantes había información de civilizaciones enteras. Descubrimientos que hoy consideraríamos avanzados. Ideas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Muchos de esos textos eran únicos. Irreemplazables. Conocimiento que no existía en ningún otro lugar del mundo, pero en algún momento de la historia. Todo se perdió. La biblioteca fue destruida. Consumida por el fuego. Y con ella, desaparecieron miles de textos que nunca pudieron recuperarse. Fue una pérdida irreparable. Un vacío en la historia del conocimiento humano. Desde entonces, muchos se han preguntado qué se perdió realmente. Algunos creen que contenía conocimientos científicos avanzados. Otros, que había información que podría haber cambiado el curso de la humanidad. Ideas que hoy simplemente no conocemos, porque cuando se destruyó la biblioteca, no solo se perdieron libros. Se perdió conocimiento. Historia. Respuestas que nunca volveremos a tener. Y quizás, algunas de esas respuestas podrían haber cambiado todo lo que sabemos hoy. La Biblioteca de Alejandría no es solo historia. Es un misterio de lo que ya no podemos recuperar. En diferentes partes del mundo, hay personas que aseguran escuchar un sonido constante. Un zumbido profundo. Grave. Que parece no tener origen. No proviene de máquinas. Ni de tráfico. Ni de ninguna fuente identificable. Y lo más extraño, es que no todos pueden escucharlo. Quienes lo perciben, describen una sensación inquietante. Un sonido que aparece en el silencio. Especialmente durante la noche. Algunos dicen que es tan persistente, que afecta su sueño, su concentración, su vida diaria. Y lo más desesperante, es que no pueden escapar de él. Científicos han intentado encontrar una explicación. Han analizado frecuencias, vibraciones, posibles fuentes industriales. Pero en muchos casos, no han encontrado nada concluyente. El origen del sonido sigue siendo desconocido. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de vibraciones de la Tierra. Otras, de señales de origen desconocido. O incluso fenómenos que aún no comprendemos completamente. Pero ninguna explicación ha sido confirmada. Lo más inquietante, es que este fenómeno sigue ocurriendo. Personas en distintos países. Con la misma experiencia. El mismo sonido. Un zumbido constante. Sin rostro. Sin origen. Sin respuesta. Y hasta hoy, nadie sabe realmente qué es de un. En Perú, se encontraron piedras con grabados que no deberían existir. Escenas detalladas de humanos realizando cirugías complejas. Observando las estrellas. E incluso interactuando con dinosaurios. Algunos de estos grabados muestran procedimientos médicos avanzados. Como trasplantes o intervenciones cerebrales. Técnicas. Lo que parece. A lo largo del tiempo,
Hemos construido una versión del pasado que creemos entender. Pero estos casos nos recuerdan que aún hay cosas que no encajan. Secretos que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos, porque tal vez lo que sabemos es solo una parte de la verdad. Y quizás hay historias que nunca fueron contadas, otras que fueron olvidadas, y algunas que nunca debieron ser descubiertas. Bienvenido a Historias Evergreen. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. En mi canal de YouTube podrás encontrar más historias completas e intrigantes.